Bueno, la verdad que es muy lindo compartir el desarrollo de la reunión y sin duda es una hermosa reunión de familia, ¿sí? La familia está presente. Qué lindo cuando se pueden reunir en su casa y compartir este tiempo de la palabra. Aquí en Chipoleti todavía está un poquito complicado el tema del COVID. Se ve que somos una zona muy de paso y todo lo que va entra y todo lo que viene se queda, así que estamos un poco complicados todavía aquí en la zona del valle. Así que hay algunas libertades, otras restricciones. Por lo menos acá en Chipoleti no se han este, expedido en cuanto a la actividad de las iglesias, así que mientras tanto seguimos con esta herramienta, ¿sí? Para poder compartir la palabra de Dios, tanto a nivel local como también las oportunidades que el Señor nos da para compartir afuera o recibir a los hermanos que de tanto en tanto, como el caso de Fabi, nos ha bendecido juntamente con su familia, su presencia y también el mensaje que el Señor ha puesto en su corazón. Lo que vamos a compartir en esta noche tiene que ver un poquito con una charlita que tuvimos con Fabi hace un tiempo atrás, preguntándome acerca de cómo estaba mi trabajo y todo eso. Yo le dije, bueno, mi trabajo tiene que ver con la madera, los dos tienen que ver con la madera. Eh, el, yo llevo hago un trabajo o una tarea hace unos 4 años aproximadamente, que era algo que estaba escondido allí en mi experiencia, y era el trabajo de restaurar muebles, ¿sí? Restaurar muebles antiguos. Y bueno, fue creciendo poco a poco. Fue una etapa difícil de mi vida cuando me había quedado sin trabajo y eh, una mañana, con la angustia propia de esta necesidad para la familia, me puse a orar y le pedí al Señor que me mostrara qué es aquello que podía hacer y que podía ser útil. La mayor parte de mi trabajo han tenido que ver con la administración, ¿sí? Especialmente con la administración de personas, recursos humanos, conducción de equipo de personas. Así que me preguntaba qué es lo que podría hacer y que podría ser útil con mis manos. Yo recordé que por allí, muy perdido en el recuerdo, estaba una, una actividad que hice en mis comienzos de trabajo, cuando salí de la secundaria, volví del servicio militar, y el papá de un compañero de secundaria era carpintero, don Cataldi, el Tano Cataldi, un Tano carpintero excelente, de los pocos que quedan, porque hoy en día, bueno, todos aquellos que dicen ser carpinteros en realidad son armadores de muebles, pero el carpintero que te agarra un tronco y te hace una obra de arte, ¿sí? Entonces, una de las cosas que me enseñó él fue restaurar, ¿sí? Restaurar muebles. Cabe decir que en esa época yo estaba lejos del Señor, y habiendo conocido al Señor como Salvador en Córdoba, en la iglesia de calle Rincón en Córdoba, al año de convertido nos vinimos a vivir acá a Chipoleti con toda la familia, por razones que algún día les compartiré, y fue el tiempo en que me aparté, 15 años acá en Chipoleti sin conocer a nadie, abandonando o dejando todo allá en Córdoba. Bueno, fueron unos meses complicados solo, y fue el tiempo en que me aparté, fue el tiempo en donde viví toda mi adolescencia y gran parte de mi juventud lejos del Señor. Bueno, en el medio estuvo precisamente esto, de conocer un pequeño oficio, que era la de restauración de muebles, que se aplica no solamente a muebles antiguos, sino a todo tipo de muebles, y que después uno va, a la medida que va reactivando aquellas cosas que aprendió, va aplicándola a diferentes cosas. Mi otro trabajo también tiene que ver con la madera, ¿sí? Y trabajo por la mañana en unas salas velatorias. ¿Sí? Cuando cuento esto, muchos y se les pone, les da como un frío, ¿viste? En la espalda. Y medio como ya te empiezan a mirar de lejos, tratan de no tocarte, no sé por qué, ¿viste? Pero bueno, sí trabajo en salas velatorias. Y en una sala velatoria hace ya 3 años prácticamente. Y tiene que ver con la madera porque es el producto final, en donde se coloca a una persona fallecida para ser llevada a la sepultura, ¿sí? Y ese producto final también tiene un trabajo de arte, también está restaurado. Es hermoso. A ver, yo les podría mostrar fotos de ataúdes, tenemos un ataúd presidencial acá, que es hermoso. Pero cuando uno piensa después, ¿para qué se va a utilizar así? ¿Para qué sirve tanta hermosura? Si en definitiva después se va a terminar echando a perder,
cremar en alguno de los casos o pudiéndose bajo tierra. Así que mis dos trabajos tienen que ver con la madera. Pero el primer trabajo, el que hago por las tardes, justamente en casa de mi mamá, ahí tengo armado el taller, en casa de mi mamá y de mi hermana Cristina, presente hoy, ese otro trabajo me ha llevado a pensar un poquito en la tarea que Dios hace con cada uno de nosotros. Pablo dijo una frase que dijo, pensar que el Señor era carpintero, dice, y en definitiva estás llevando adelante una tarea similar a la que él hacía. Sí, puede ser. No creo que con la perfección que él la hacía. Me hubiese encantado tener una silla hecha, una mesa hecha por el Señor. Tiene que haber sido muy bien hecha, ¿sí? Muy bien hecha. Pero en definitiva sí, y pensando un poco en este tema, pensando un poco también en mi propia experiencia en cuanto a la restauración, y también pensando en la familia, pensando en la iglesia, en definitiva todos hemos pasado por este proceso de restauración. El pasaje que compartió Fabi al principio de 1 Corintios, aquello de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, aquí todas las cosas pasaron y son hechas nuevas, si todas las cosas viejas pasaron, habla acerca de este proceso de restauración, ¿sí? Porque pone en primer lugar una tarea de volver a alguien a su estado anterior, pero siempre mejorado, ¿sí? Es volver a una cosa, una persona, a su antigua condición. Esa es la definición sencilla en cuanto a la restauración. Entonces, desde ese tiempo, esa charla hasta ayer, cada vez que tomaba un pedazo de madera, lo miraba y decía, ¿qué puedo sacar de esto? ¿Qué puede salir de esto? Normalmente yo trabajo no compro madera y trabajo con material que es descartado por otros. Es decir, una ventana, una puerta vieja, un marco de ventana, una cerca, todo me sirve. Y mi hijo me reta porque dice, papá no tira ningún palito, no, en definitiva todo me sirve. Trato de no descartar nada y de última, lo más descartable es lo que va al fuego los días de mucho frío. Pero si van a mi taller van a ver cajas llenas de palitos porque pienso que se pueden volver a utilizar. Y esta analogía me llevó a pensar precisamente en el tema a compartir en esta noche, de las vidas restauradas. Y cada vez que uno ve a una persona, cada vez que como hijos de Dios se mira a sí mismo, tenemos que vernos de la manera en que Dios nos ve. La perspectiva de Dios en cuanto a nuestras vidas a veces muy distinta con la perspectiva en que nosotros miramos a veces la vida de los demás. Tenemos la tendencia a decir, este no cambia más, este no se va a restaurar, como dicen en la jerga, este no se rescata más, ¿sí? La famosa frase, este no se rescata más. Pero basta con que miremos nuestras propias vidas para darnos cuenta de que Dios no se da por vencido. Y que la tarea de la restauración es una tarea aprendida en primer lugar de parte de Dios hacia nosotros, pero también es una tarea fundamental de parte de la iglesia hacia los demás y puertas adentro hacia la familia espiritual en la cual cada uno estamos incluidos en este tiempo como iglesia de Dios. Restaurar es volver una cosa a una persona a su antigua condición. Por ejemplo, en el libro de Nehemías se habla de la restauración de los muros de Israel. ¿Recuerdan? Aquella reconstrucción que era necesaria hacer luego de que Ageo ya había pasado por allí y restaurando algunos elementos importantes y primarios antes de pensar en cerrar la ciudad. Bueno, la tarea de Nehemías fue muy interesante, porque cuando uno lee el libro de Nehemías se da cuenta que Nehemías no solamente tenía en mente la restauración de los muros, literalmente hablando, sino que por medio de ese trabajo, la intención de Nehemías era restaurar las familias que habían estado afuera, los que habían llegado primero, los que habían abandonado la obra, los que habían sido actuado un poco con desidia en cuanto a la obra de restauración de Jerusalén. Y sin embargo vemos cómo Nehemías tuvo en mente este trabajo de restauración, no solamente en lo material, sino principalmente en las personas, los que habitarían posteriormente allí en Jerusalén. El Salmo 80 es una oración mediante la cual el pueblo de Dios solicita una restauración a su antigua gloria. Si hay un pueblo que entiende perfectamente lo que significa ser restaurados o esperar la restauración, ese pueblo es el pueblo de Israel. Ese pueblo es el pueblo de Israel. De hecho,
una de las preguntas que le hacen los discípulos al Señor Jesucristo antes de su ascensión, ¿sí? Después de la resurrección, dice, Señor, ¿restaurarás el reino, el reino a Israel en este tiempo? Para ellos, en su mirada nacionalista, por supuesto que miraban hacia atrás a las promesas de parte hechas por medio de los profetas, a las promesas hechas de parte de Dios por medio de los profetas, de restauración. Jeremías dice, si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás. Isaías dice, restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Es decir, ellos claro que tenían en mente que la tarea de la restauración era algo que todavía le faltaba a su pueblo, le faltaba, y la anhelaban sin duda, y la esperaban con todo su corazón, pero era algo que todavía quedaba hacia adelante. Cuando uno mira desde hoy que tenemos toda la Biblia completa, y tenemos el panorama completo, perdón, nos damos cuenta la respuesta del Señor Jesucristo, ¿sí? Nos damos cuenta, porque en este paréntesis para Israel, el plan de Dios está centrado sobre las personas en general y sobre la iglesia en particular. Es decir, que la iglesia de Cristo puede estar compuesta tanto por gentiles como por judíos convertidos. Y entonces el paréntesis instaurado por el Señor tiene que ver con otro tipo de restauración. Es precisamente con la restauración de todas las personas de esta tierra que necesitan que su corazón de piedra se transforme en un corazón en las manos de Dios para obedecer, para agradar, para servir, para adorar y para llevar adelante toda una vida que realmente agrade a Dios. Por esa razón, cuando Fabi leía el pasaje de 1 Corintios y que dice que en eso Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la tarea de la reconciliación, tiene que ver precisamente con esto, con la necesidad de mirar a las personas como Dios las ve, en esto de ser reconciliados y ser restaurados a una relación perdida precisamente por el pecado. De hecho, cuando uno piensa, ¿para qué he sido restaurado por Dios? Como hijo, como hija de Dios. ¿Para qué he sido salvado? ¿Por qué fui perdonado? ¿Por qué Dios quiso restaurar mi vida por medio de la obra de Cristo? Colosenses 1:10 es una respuesta clara para todos nosotros. Dice, para que andéis como es digno del Señor. Dice, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Miren el alcance de la restauración en nuestra vida, en la vida de las personas que no tienen a Cristo y que se encuentran con el mensaje de salvación, lo escuchan, lo entienden, lo creen, lo reciben y pidiendo perdón por sus pecados entran en este nuevo ámbito de la vida en relación con Dios. Andar, agradar, llevar, crecer, son sellos que se van marcando en lo más profundo de nuestra mente, en nuestro corazón, para entender que no hemos sido restaurados sin ningún propósito. El propósito fundamental es dar gloria a Dios, agradarle a Él, llevar fruto en toda buena obra y crecer en el conocimiento de Dios. Miren si el plan de salvación y el plan de restauración de Dios no tiene un alcance inmenso y profundo. Claro, normalmente uno esto lo mira en aquellas vidas que llegan a la iglesia de tantas y multiformes maneras en que llegan a la iglesia. Yo tengo en mi mente escenas de hermanos queridos, amados, aquí en Chipoleti, que llegaron de formas tan distintas y a la vez tan necesitadas. Pienso en Dani, que llegó con su vida hecha pedazos, un día miércoles, de reunión de oración, el fin de semana había salido y había pasado por todo lo que habitualmente se pasa en una vida sin Cristo, y el día martes ya sabía que iba a ser papá. Es decir, llegó con una vida hecha pedazos. Y me acuerdo de aquella hermosa canción, Vida hechas pedazos, te llevaron hacia el cruel Calvario, ¿sí? Y verdaderamente son las vidas que recibimos a diario, que recibimos continuamente en nuestra iglesia y en toda iglesia, en todo lugar donde se predica a Cristo, para considerar, para atender, para escuchar, pero principalmente para ayudarles
en esta tarea de lo que es la restauración de una relación con Dios. La palabra hebrea shiva que se utiliza para restaurar viene de una raíz que significa devolver, ¿sí? Y la restauración tiene esta connotación de la devolución. Miren, el mejor ejemplo de esto, vamos a la Biblia, lo vamos a encontrar en 2 Samuel capítulo 9. ¿Sí? 2 Samuel capítulo 9. La palabra hebrea shiva viene de una raíz hebrea que significa devolver. Y tiene este sentido precisamente de la restauración. ¿Sí? De la restauración. Si hay un pasaje que me impacta profundamente, es precisamente 2 Samuel capítulo 9. Normalmente nuestra Biblia se presenta con un título que dice bondad de David hacia Mefiboset, pero en definitiva es una imagen clara de la bondad de Dios hacia nosotros, restaurándonos y devolviéndonos todo aquello que perdimos por causa del pecado. En primer lugar, nuestra relación con el Padre. En segundo lugar, una situación de seguridad que antes no teníamos. ¿Por qué? Porque estamos condenados por nuestros delitos y pecados. Y en tercer lugar, la inclusión en una familia que para muchos, la iglesia pasó a ser la familia. No sé si me entienden el concepto. Para muchos la iglesia pasó a ser la familia. Un lugar donde hay padres espirituales, donde hay madres espirituales, donde hay hermanos en Cristo. Bueno, acá en Chipoleti tenemos la costumbre, o tienen la costumbre los más chicos de tratarnos a los mayores como los tíos. Y alguno por ahí se enojó, dice, no, el concepto tío no aparece en la Biblia, no le tendría que decir tío. Es una cuestión de cariño, es una cuestión de amor, es una cuestión de relación, ¿sí? Y bueno, Fabi sabe que acá nos tratan mucho como los tíos y creo que nuestros hijos son para Fabi y para Judith los tíos de bien, ¿no? Así que, pero la iglesia pasó a ser la familia. Y este pasaje, quisiera que leamos algunas cosas, nos ponen en enfoque de lo que significa la restauración de Dios hacia nuestra vida. Dice 9:1 de 2 Samuel, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú, Siba? Y él respondió, tu siervo. Y el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Y entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo a David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Y entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos, y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa, como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey. Y esta nota ya es interesante, y estaba lisiado de ambos pies. Creo que este es el cuadro de la gracia más completo en el Antiguo Testamento. Es el cuadro de la gracia. Swindoll habla acerca de esto y él pinta con la manera en que él lo hace, con el uso de la palabra tan poética, tan linda, pero tan gráfica. Y él pinta con palabras aquella escena de toda la familia de David sentado a la mesa del rey. Y él dice, bueno, podemos ver a sus hijos
el de cabello largo, sentado ahí con toda su hermosura y con todo su orgullo, sus hijas bellas, y de repente se escucha el toc, toc, toc de los bastones de Mefiboset acercándose a la mesa del rey. Y cuando se sienta a la mesa del rey, David contempla a todos y el mantel cubre absolutamente a todos y no se ve nada de la desgracia o de las consecuencias del accidente que Mefiboset había tenido como niño. Y él dice, así es el mantel de la gracia en la casa de Dios, en donde todos, absolutamente todos, en un mismo nivel de relación de comunión con el rey, están invitados y llamados a compartir el banquete con él. Y bueno, pensando en la cena del Señor, donde todos por igual estaremos, si el Señor lo permite, el día de mañana, y no habrá distinción, sino que todos por el mismo mantel de la gracia estaremos sentados para compartir. Pero este cuadro es maravilloso en el sentido de la restauración. Un hijo de un príncipe que no tiene posibilidad de volver al reino, porque ya toda esa casa real ya no existía y ahora había otra casa real que estaba instaurada, que era la casa de David. Por supuesto que en la lejanía, en Lodebar, en los lugares secos, como significa precisamente Lodebar, por supuesto que ni siquiera pensaba en acercarse, en volver y en estar. Pero la actitud del rey fue lo que lo hizo a él cambiar de condición. Para nosotros, queridos hermanos, no ha sido distinto. Para todos aquellos que no conocíamos el Evangelio, que estábamos lejos, perdidos en este mundo, sin Dios, sin Cristo, sin esperanza, hubo un rey que pensó, que miró nuestra condición y que envió a los súbditos para que nos dé el mensaje y nos rescate de esa condición. Cada uno de nosotros hemos llegado a Cristo porque alguien nos habló acerca de Cristo. Y hoy los medios se han multiplicado en cuanto a la forma en que lo podemos hacer. Pero antiguamente, y no hace muchos años atrás, el método siempre fue el mismo. Contarle a otro acerca de este rey, contarle a otro acerca de este Salvador. Y así fue como llegó a nuestra vida. Yo recuerdo cuando acepté a Cristo como Salvador en un campamento en San Marcos Sierra, en Córdoba, con 14 años, un consejero se acercó a mí para contarme acerca de Cristo y el Salvador. Y casi 40 años después me encontré con ese consejero que vino de Córdoba para estar en Juntos, donde lo encontré acá en Chipoleti. Y fue un tiempo de gozo, fue un tiempo hermoso encontrarme con aquel que me había hablado acerca del Salvador. Pero el método no ha cambiado. Y así como somos llamados cada uno de nosotros a ser sivas, a buscar a aquellos lisiados y lastimados por el pecado para que entiendan de que sí hay restauración, que sí hay perdón, que tristemente podemos arrastrar las consecuencias, ¿sí?, de nuestras caídas, de nuestros tropiezos, nuestros errores y malas decisiones, pero que sí hay posibilidad de una restauración una vez conocido y aceptado a Jesucristo como Salvador. En ese sentido, creo que todos estamos en la misma condición, con la misma condición. Hoy sentados a la mesa del Rey, hoy como familia espiritual, hoy rodeando la mesa y disfrutando ese tiempo de comunión tan íntimo y tan personal como es precisamente la cena del Señor. Pero fue necesario que un rey se acuerde, que un siervo vaya y que alguien escuche. Esa sigue siendo nuestra tarea hasta el día de hoy y lo será hasta que el Señor venga a buscar a su iglesia. Ahora bien, esa primera etapa de restauración es necesaria para que las personas lleguen a Cristo, para que la iglesia sigan siendo, sigan creciendo, porque el Señor va agregando día a día a todos aquellos que han de ser salvos. Pero ahora estamos en otra instancia, y en la instancia de ya pertenecer a una iglesia local, ser miembro de una iglesia local, llevar adelante tareas, llevar adelante ministerios, llevar adelante trabajo, como leíamos recién, agradando, llevando fruto, creciendo, andando como es digno del Señor. Pareciera que esa tendría que ser la exclusividad en cuanto a la normalidad de nuestra vida de iglesia. La triste experiencia nos enseña de que a veces no ha sido así. Ya que aún estando dentro del mejor ámbito, dentro del mejor cuidado que podíamos estar, que es precisamente bajo el cuidado de Dios, guiados por el Espíritu Santo,
enseñados por la palabra, cuidados por nuestros padres espirituales, guardados y protegidos en el cuidado que los ancianos, sobrevivedores o pastores hacen en la iglesia, o nuestros líderes de jóvenes o de adolescentes, de la escuela dominical. La triste realidad indica que muchas veces somos rebeldes a ese cuidado, y que somos rebeldes a esa protección, y que somos rebeldes a esa forma de vida normal que tendríamos que vivir como hijos y como hijas de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que nos desviamos, ocurre que nos apartamos, ocurre que pecamos, y ocurre que muchas veces, lejos de Dios, nos da tanta vergüenza regresar y volver, porque pensamos de que vamos a encontrar en la iglesia no una familia que nos espera, sino una línea larga de jueces que nos van a señalar para decirnos, esto te pasó por lo que hiciste y por lo que viviste. Es verdad, ya lo sabemos, ya lo experimentamos. La conciencia del cristiano, del Hijo de Dios, que está lejos de los caminos de Dios, está por momentos adormecida y por momentos despierta. Yo recuerdo, Luciano me preguntaba, ¿cómo fue tu tiempo, tu etapa de vivir lejos de Dios durante tu adolescencia y parte de juventud? Le dije, mira, había momentos en que no tenía ni siquiera conciencia de la presencia de Dios. Había momentos en donde me olvidaba completamente y vivía como yo quería. Pero había momentos en donde en ese momento, con muy poco conocimiento de la palabra, hacía un año que yo me había convertido, cuando me aparté, con muy poco conocimiento de la palabra, pero sin embargo, yo creo que el Espíritu Santo trabajaba en la mente y en el corazón, y lo hizo a lo largo de largos 8 años, hasta que volví al Señor. Pero no volví porque a mí se me ocurrió y porque tomé la decisión, no, yo entiendo que volví porque el Señor se ocupó de diferentes maneras, con diferentes personas, de buscarme para querer restaurarme y para ponerme en una mejor condición. Una de las personas que utilizó el Señor fue el que hoy es mi cuñado, es hermano de Marta, mi cuñado Moisés. Nunca voy a olvidar esa escena donde ya en mi casa había llegado el Evangelio, porque quiero decirles algo, querido hermano, uno de los dolores más grandes que tengo en mi corazón fue que yo no llevé el Evangelio a mi familia. Y mientras yo estaba lejos haciendo el servicio militar, de maneras, ¿se acuerdan ese himno? De manera misteriosa suele Dios aún obrar. Bueno, así obró Dios en mi familia. Quien tendría que haber sido el mensajero y el heraldo no estaba presente, porque no tenía mensaje para compartir, porque mi vida no respaldaba nada. Pero mientras tanto, el Señor trabajaba en mi familia a través de hermanos, a través de la iglesia en Chipoleti, con la familia Schuster, siempre tengo presente a doña Pepita, sí, acercándose allí a visitar a mi hermana, a visitar a mi familia, a quien es hoy mi esposa, Marta, que llegó por primera vez a mi casa, y ella no sabía que el Señor ya la había apartado para mí, pero bueno, esa es otra historia. Y entonces tengo que entender que el Señor, por más que yo estuve muy lejos, nunca se olvidó de mí. Nunca se olvidó. Y llevó adelante la tarea de la búsqueda de la restauración y le llevó, en mi caso, 8 años. 8 años. Y el día que vuelvo al Señor, siempre lo voy a recordar, creo que fue el inicio de la restauración. Ya mi cuñado me había invitado, se había encontrado conmigo en la calle, me había sentado en la vereda y estuvo hablando 2 horas conmigo para que yo vuelva al Señor, yo duro totalmente. Conferencia de aniversario, nuestro hermano Osvaldo Otero, quizás alguno lo conoce o lo recuerda, ¿sí? ¿Se acuerdan de 3 minutos con Dios? Los videos de predicación que pasaban por la tele, y escucharlo a él, escuchar acerca del amor, escuchar acerca del perdón, de la restauración de Dios, me permitió a mí esa noche quebrar mi corazón y volver al Señor, restaurado. Y Marta me está soplando y me dice, tenías el pelo largo, es verdad, tenía el pelo hasta acá, aunque no lo crean, ¿sí? Y fueron las otras cosas que debieron ser cambiadas, sin duda. Pero creo que en esta tarea de la restauración, a los hermanos que están lejos, o que quizás están en la iglesia local, pero están lejos, ¿sí?
con su corazón lejos, con su pensamiento lejos, quizás tristemente con pecados ocultos que necesitan salir a la luz, que necesitan ser confesados. El Señor nunca, nunca deja de trabajar. Llevará más, pues llevará menos tiempo. Pero en definitiva, la tarea de la restauración es una tarea netamente espiritual que viene de parte de Dios y que Él utiliza diferentes factores para que una persona lejos pueda ser restaurada. Cuando pienso en alguien restaurado, en este sentido, sin duda que la persona por excelencia que viene a mi mente, a mi corazón, podría ser sin duda David en el Antiguo Testamento, ¿sí? Podría ser David en el Antiguo Testamento, pero pienso en Pedro. Para mí es la imagen del creyente restaurado por excelencia, porque es el Señor mismo quien se ocupa de él, de su dolor, de su vergüenza, de su sentimiento de inutilidad y de fracaso total. Y es el Señor mismo el que va a buscarlo y el que se acerca a él para ayudarlo en esta instancia, en esta situación tan difícil. Y creo que el Señor, lo vamos a ver después en Juan capítulo 21, hace en Pedro lo que Pablo explicó precisamente tiempo después en un pasaje tan lindo como es Gálatas capítulo 6, versículo 1. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerando a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Yo creo que, salvo el punto de la consideración, o sea que tú también seas tentado, ¿sí? En la persona del Señor Jesucristo, porque Él no puede ser tentado por nadie, porque Él es Dios, ¿sí? Y tampoco debe considerarse a sí mismo porque Él es perfecto como Dios y como hombre. Pero creo que el Señor trató a Pedro precisamente con esta delicadeza que pide Pablo para los hermanos en la iglesia, ¿sí? Es algo que no tenemos que perder de vista, es algo que no debemos olvidar, es un ministerio fundamental dentro de cada iglesia local. Y es cierto que quizás no todos estén preparados o con el tacto suficiente para hablar y para tratar, porque en definitiva cuando Pablo utiliza aquí esto de restaurarle con espíritu de mansedumbre, la palabra restaurarle es catartizo, significa remendar las redes o equipar completamente para utilizar nuevamente, pero tiene otras aplicaciones que es un hueso que se ha quebrado y que necesita ser vuelto a su posición en forma delicada. Y la verdad que en el contexto en que esto está dado y está presentado, en donde la iglesia es el cuerpo de Cristo, un hueso que se ha quebrado necesita ser llevado a su nueva posición para mejorar después. La iglesia tiene que trabajar en este sentido, ¿sí? Y quiero aclarar que no es tarea exclusiva del pastor, de los ancianos, de los misioneros, no es tarea exclusiva, porque aquí está hablando en términos generales, está hablando en plural. Es la iglesia que entiende que habiendo sido restaurado nuestra vana manera de vivir y llevado a un nuevo ámbito de vida espiritual, tenemos que crecer en conocimiento, en cambio de nuestra vida, para que podamos ser herramientas para ayudar a la restauración de aquellos que hoy quizás no están, o que quizás están presentes, o quizás están pasando por una etapa de disciplina, o que necesitan ser restaurados a una relación con Dios. Hermanos, dice, es en plural, y pone el énfasis en iglesia local. Si alguno fuere sorprendido, ahí la idea de alguien no es alguien que está llevando adelante una práctica de pecado continuo en rebeldía y que no quiere saber nada con la restauración, sino que habla de alguien que cayó en algo que no fue una práctica, sino que fue un momento de debilidad, un descuido en su vida, y entonces necesita ser restaurado. Pero para eso se necesitan dos o tres consideraciones. En primer lugar, vida espiritual. En segundo lugar, consideración de cómo estoy delante de Dios. Y en tercer lugar, cuidado, porque también puedo ser tentado en lo mismo. Entonces, teniendo en cuenta estos elementos, miro la iglesia, miro a los hermanos, contemplo a aquellos que están en esta condición y me pregunto, Señor, ¿me podrá utilizar a mí para ayudar a la restauración de otro? Claro que sí. Porque las condiciones no son gravosas, sino que son condiciones necesarias para toda nuestra vida en general.
Toda nuestra vida tiene que llevar a ser espiritual. Toda nuestra vida tendría que manifestar este fruto del Espíritu Santo, que es precisamente la mansedumbre. Toda nuestra vida tendría que llevar esta consideración de nuestra propia vida ante la palabra, ante el Señor mismo como ejemplo, para ver dónde estoy parado y tener cuidado porque también puedo ser tentado. Estas condiciones no son gravosas, pero sí son necesarias para restaurar a otros. Miren, como decía antes, si hay una persona que a mí me impacta en la forma en que fue restaurado, precisamente es Pedro. Vamos a Juan capítulo 21, por favor. Juan capítulo 21, un pasaje muy conocido y que nos ha servido muchas veces, no solamente para saber cómo tratar a los hermanos que necesitan ser restaurados, sino para ver cómo hemos sido restaurados a veces en nuestras propias caídas. Dice Juan 21:1, dice, después de esto, ¿sí? Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo a lo lejos, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Y Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro, sacó la red a tierra llena de grandes peces, como 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Y le dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Y esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. La escena es una escena impactante. No podemos olvidar que Pedro era la voz hablante, cantante de aquel grupo. Su carácter, su personalidad, sus decisiones, sus declaraciones acerca del mismo Señor Jesucristo, lo llevaron a ser considerado como precisamente el líder de aquellos hombres. Era el que marcaba el rumbo, por así decir, de lo que tenían que hacer y a quién tenían que seguir. Pedro fue aquel que en un momento de arrebato saca su espada y pretende defender al Señor y seguro que le apuntó a la cabeza, pero bueno, alcanzó a tocar la oreja de Malco. El Señor dijo, no, así Pedro, no es esta la manera. El Señor restaura aquella oreja. Pedro es el que dice, si todos se van, yo no me voy a ir. Si todos te niegan, yo no te voy a negar. Y el Señor le tiene que advertir, mirá, Pedro, mirá que Satanás los pidió para zarandearlos como si fueran trigo, pero yo oré por ti para que no falle tu fe, y cuando hayas vuelto a mí, dice, fortalecerás a tus hermanos. Y el Señor dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo, tanto a la cárcel como a la muerte. Y Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoce. Y así fue. Yo creo que cuando Pedro negó por última vez al Señor, le cayó todo el peso de las palabras del Señor en ese momento. Yo creo que ese momento para Pedro tiene que haber sido la noche oscura del alma más profunda para su vida. Paralelamente había otro que estaba pasando por una noche oscura del alma, y ese era Judas. Con la diferencia es que Judas nunca se arrepintió, sintió remordimiento,
pero no llegó al arrepentimiento. Y los hechos que se concatenaron posteriormente indican que Judas nunca se arrepintió. Y el Señor hasta último momento lo buscó. En aquel beso traicionero, el Señor le dice, ¿a qué vienes, Etaire, camarada, amigo? ¿A qué vienes? Creo que el Señor le habló con amor y con aceptación hasta el último instante de su relación, hasta el último momento que se pudieron ver cara a cara. Pero Judas tomó otra decisión. Pedro estaba pasando por otro momento oscuro del alma. Y era el momento de la falla, el momento en donde, como dicen los chicos, te cae la ficha de que lo que te dijeron que iba a suceder, te sucedió. Y que ya no hay vuelta atrás. Lo que se dijo, y lo que se hizo, se hizo. Y lo que queda por delante es pagar las consecuencias de lo que se dijo y lo que se hizo. Así es cuando nosotros caemos, así cuando nosotros pecamos. Pero así de duro es cuando caemos en la realidad de que fallamos, de que le fallamos al Señor. Ni qué hablar cuando el Señor se da vuelta y mira a Pedro. Esa escena es una escena que creo que muchos conocemos. Porque creo que cuando estamos en el punto del corazón que ya no se endurece más, del corazón que ya no quiere seguir oponiéndose al trabajo del Espíritu Santo, no nos atrevemos ni a levantar la cabeza porque sabemos que hay dos ojos que nos están viendo. Pero yo entiendo que los ojos del Señor hacia Pedro no fueron condenatorios, sino con todo el dolor que él sin duda le produjo al Señor el saber de que uno de sus discípulos u otro de sus discípulos le había fallado. Y eso se lo había dicho antes. Bueno, de allí en más la historia de Pedro en relación con el Señor, con la crucifixión, la sepultura, la resurrección, verlo resucitado en el aposento alto, fue todo una situación de silencio por parte de Pedro. Hay silencio de parte de Pedro en todo ese tiempo en que el Señor se fue apareciendo a uno, a otro, a otro, a otro. Hay silencio total. Pareciera como que la resurrección del Señor ni siquiera había golpeado tan profundamente en su corazón, porque conforme a su carácter pensaba que ya nada podía cambiar y nada podía mejorar. Y a veces nuestro regreso al Señor, o a veces nuestra restauración, se tarda porque creemos en que Dios no puede hacer nada más, o porque hemos cometido el pecado imperdonable, o porque hemos caído tan bajo que no hay nada que nos pueda levantar de esa situación. Y es el error más grande que podemos cometer, nuestro pensamiento, nuestro sentir. Creo que si tuviésemos que contar un poquito y hacer una ronda de terapia, contaríamos de dónde el Señor nos rescató. Desde dónde el Señor nos rescató. Siendo hijos de Dios. Siendo hijos de Dios. Y el Señor ha rescatado a hombres y mujeres para colocarnos nuevamente en el camino que habíamos desandado, en la ruta que habíamos abandonado y en la tarea que habíamos descuidado. Porque la restauración tiene este sentido. Y entonces ese día, en ese mediodía en que el Señor se aparece a los discípulos, Pedro siempre al frente, vamos a hacer lo que supimos hacer siempre, vamos a pescar, esa es nuestra tarea. Seguramente que se había olvidado aquello, sígueme y serás pescador de hombre. Ya era una tarea posiblemente descartada por él, porque en su consideración ya no había nada para hacer en cuanto a su vida, pero no contaba nuevamente con el Señor. No contaba en que el Señor estaba tan interesado en él que lo iba a ir a buscar, si era posible, hasta su mismo lugar de trabajo para sacarlo de ese lugar. Y el Señor actúa de esa manera. Nos va a buscar a donde nosotros pensamos que nadie nos va a encontrar. Y les podría contar testimonio de hermanos que estuvieron lejos y encerrados y escondidos, pero el Espíritu Santo no está lejos ni encerrado ni escondido, y trabajó en su mente y corazón para sacarlos de esa cueva personal, por así decirlo, y llevarlos a la consideración de que ya no pueden seguir viviendo de esa manera. Y Pedro tuvo que ser sacado de esa situación, y el Señor fue a buscarlo para sacarlo de esa situación. Ahora, esta tarea es una tarea que hoy puede y debe realizar la iglesia. Quiero hacer mucho énfasis en esto. Siempre decimos, si en las iglesias locales estuvieran todos los que pasaron, todos los que se fueron, todos los que no están, no cabríamos en estas 4 paredes. ¿No les pasa a ustedes?
A nosotros nos pasa. Seguimos orando por hermanos que se fueron, seguimos orando por hermanos y hermanas que se alejaron, seguimos orando por aquellos que pecaron, que cayeron y que por muchas razones hoy no ven como opción volver, ni al Señor en primer lugar, ni a la iglesia como familia espiritual. Y oramos por ellos. Y a veces me pregunto, ¿no será que estamos orando demasiado y actuando poco? ¿No será que no estamos yendo a buscarlos? Bueno, para eso también se necesita discernimiento espiritual para saber cuándo es el momento, se necesita sensibilidad espiritual para saber abordar cada caso y cada situación, se necesita sin duda de la palabra, de la guía del espíritu y de conocimiento para poder llegar a esa vida. Pero alguien lo tiene que hacer. Alguien lo tiene que hacer. A veces esperamos que lo haga el otro. Y quizás en esta noche lo compartido pueda servir para que alguien despierte en cuanto a la tarea de buscar a aquel que está lejos para ayudarle en la restauración. El Señor hizo eso. Fue, lo buscó, repitió el milagro que lo convenció Pedro hacía años atrás. Señor, aparte de mí, soy hombre pecador, después de haber hecho el milagro de la pesca milagrosa. Y el primero que se tiró al agua fue Pedro, porque entendió que en el reconocimiento de Juan estaba allí su Señor, y no lo dudó más. Y yo, si en esta noche hay alguien, algún hermano, alguna hermana que está pasando por esta situación de necesidad de restauración, yo le pido, tírese al agua ya. Tírese al agua ya, cíñase y tírese al agua. Salga de ese bote de confort, salga de ese bote donde cree que está seguro. Y vaya directamente a aquel que lo va a esperar con lo que el Señor sabía que era necesario para ellos. Entumidos, con frío, con hambre. El Señor no los esperó con un sermón, los esperó con lo que necesitaban. Un pez, un pedazo de pan, un fuego para calentarse. Los esperó con la comunión que el Señor sabe entregar. Y saben, hermanos, creo que así es como debemos actuar. Creo que así es como debemos actuar. Ojo, no lo hablo desde la perfección, lejos estoy. Lo hablo desde la necesidad de seguir creciendo en este ministerio, en esto de buscar a aquellos que ya están lejos, en buscar a aquellos que necesitan volver. La tarea personal y la tarea de la iglesia es algo que tenemos que hacer. Ahora, ¿por qué razón el Señor se centró en Pedro cuando habló con él después del versículo 14? Porque en definitiva era Pedro el que era reconocido naturalmente como líder de aquel grupo. Y entonces el trabajo del Señor en su vida, por causa de su caída tan grande, serviría, por ejemplo, para todos ellos y para todos los tiempos. Y entonces nos encontramos el versículo 15 que dice, cuando hubieron comido, me los imagino a todos comiendo en silencio, con los ojos así abiertos, mirando al Señor, esperando que diga o que haga algo, o quizás esperando de parte del Señor una reprimenda, un llamado de atención. Y sin embargo, escucharon estas palabras. Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, ¿me amas? Le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando era más joven te ceñías, e iba donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Y esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, aclara Juan posteriormente. Y dicho esto añadió, sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, es decir, a Juan, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro lo vio, dijo Jesús, Señor, ¿y qué de este? Y Jesús le dijo, si quiero que quede hasta aquí, hasta que yo venga aquí a ti, sígueme tú. Estas palabras son los puñales, por así decirlo, que provocaron las heridas de amor del Señor en el corazón de Pedro para terminar de desarmarlo. No nos olvidemos del carácter de Pedro, tan parecido, tan similar a nosotros. Pero el Señor tuvo que apelar
Y no es un golpe bajo en absoluto. Tuvo que apelar al, al leitmotiv, al motivo de su vida en cuanto a por qué seguir al Señor. Y el motivo para seguir al Señor es el amor al Señor. Aquello de que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero es una realidad. Imposibilitados de amar a Dios o de amar al Señor si primero no hubiésemos conocido ese amor. Y Pedro tuvo que entender de esta manera fuerte, para un hombre de carácter fuerte, que no podía seguir al Señor a menos que fuera restaurado su amor hacia Él. Cuando Pedro negó por miedo, por vergüenza y por temor, pero negó principalmente porque se amó a él mismo y trató de cuidarse a él mismo. Pero cuando el Señor le plantea estas tres preguntas similares, unas de otras, lo que le estaba diciendo es: Pedro, para seguirme, tienes que dejar de amarte tanto a ti mismo que tengas miedo de seguirme. Me tenés que amar a mí y con esto basta. Por esa razón, cuando el Señor le pregunta las dos veces primeras, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? El Señor utiliza un vocablo que habla acerca de un amor sin condiciones. Y Pedro dice: Señor, vos me pedís que te ame de esta manera, pero yo estoy en la condición de amarte de esta manera, con mi poquito amor, con lo poquito que me queda. Hasta ahí puedo, Señor. Y la tercera vez que el Señor le pregunta: Pedro, ¿me amas? Lo hace tomando el vocablo de Pedro y poniéndose, condescendiendo él a la situación de Pedro. Porque en realidad, ¿qué fuerza tenía Pedro para decir, con el ímpetu, con el ánimo que tuvo años antes para decir: Señor, te sigo, yo doy mi vida? No, Señor, apenas puedo amarte de esta forma. Y el Señor le dice: bueno, Pedro, esa base de amor tan pequeñito que tienes me basta y sobra para encomendarte una tarea que siempre va a ser más grande que vos, la de pastorear a los demás. Y entonces se encuentra aquí en esta escena la esencia de la restauración. Alguien que no mira porque ya sabe, lo sabe todo. Alguien que no mira solamente a un hombre caído, sino que lo mira con una perspectiva distinta. Lo mira como Dios ve. Y como Dios siempre nos vio. Y como Dios siempre nos mira. Y yo lucho con esto de forma particular porque siempre me doy cuenta que quedo corto en la expectativa que Dios tiene de mi vida hacia adelante. Siempre tengo esa sensación de que estoy abajo, estoy corto, no llego. Pero lo bueno es que el Señor sabe hasta dónde puedo llegar. Y eso nos tendría que bastar. En el camino sufrimos, en el camino nos equivocamos, en el camino fallamos. Y el Señor sabe hasta dónde queremos, hasta dónde podemos llegar tomado de su mano. Y es por eso que hace la invitación. Por eso quizás en esta noche, quizás haya algún hermano o alguna hermana que necesita ser restaurado. Yo no dudo que la familia de la iglesia local en Viedma es guiada para hacer esta tarea. Perdón, Fabi, por lo que voy a decir. Lo puedo decir porque conocemos sus vidas y su familia. Entonces yo no creo que sea distinto. No creo que sea distinto para la vida de la iglesia. Creo que la iglesia en este sentido allí en Viedma sabe lo que es restaurar vidas, y lo que sí tenemos que esforzar es el hecho de no dormirnos en la tarea de restaurar vidas. El Señor lo llamó y lo puso a Pedro de nuevo al frente, a trabajar. Y cuando uno lee 1 y 2 Pedro se da cuenta del alcance de esa restauración. No es el mismo de antes. Es el pastor que se deja guiar por el príncipe de los pastores. Es el pastor que sabe que va a dar cuenta del trabajo que haga en medio de sus hermanos. Es el pastor que sabe y que supo lo que era el perdón, la restauración y el volver a ser puesto en una tarea que creyó que por siempre la había perdido. Pero sin embargo el Señor tenía otros planes para él. Queridos hermanos, hay dos instancias en esta noche. En primer lugar está para aquellos que no son de Cristo, que todavía no han gustado lo que significa una relación personal con Dios. Para aquellos que todavía están en su vieja vida, con una vida que es vieja continuamente porque no hay renovación sin Dios. Y eso por producto del pecado, por nuestra naturaleza y por nuestra práctica.
Pero he aquí aquel que restauró a Pedro, también lo quiere hacer con tu vida. Pero no restaurarte de una situación inmejorable como era la de Pedro, porque él era del Señor, sino restaurarte de la peor situación, que es la situación de estar lejos de Dios. Para esto murió Cristo. Para esto entregó su vida en la cruz. Para esto derramó su sangre. Para sacarte de tu situación de condenación, de ser un pecador perdido, a ser un pecador salvado por la obra de Cristo en la cruz. ¿Cuál es la distancia que te separa de Dios? Bueno, tu propia vida lo sabe. Pero lo que sí tenés que saber es que esa distancia se acorta simplemente con creer en Cristo como Salvador, pedir perdón por tus pecados, recibirlo en tu corazón y orar y decirle, Señor, sé que soy un pecador que está perdido, te pido perdón por mis pecados, te recibo como único y suficiente Salvador. Si alguien en esta noche puede hacer esta oración y quiere hacer esta oración, no pierda tiempo, hágalo, hágalo. Y reciba a Cristo como Salvador. Pero la segunda instancia de este mensaje, ya para terminar, tiene que ver con dos aspectos. En primer lugar, los que necesitan ser restaurados. Y en segundo lugar, los que necesitamos llevar adelante la tarea de restauración. Es una tarea a veces triste, porque nos tenemos que enfrentar con las consecuencias de aquellos que necesitan ser restaurados, pero necesaria. Pero también es una tarea que reconforta muchísimo a la iglesia local, porque no hay nada más lindo que ver a alguien que estuvo lejos y que ahora está cerca otra vez. Un hijo que se fue y un hijo que vuelve, una hija que se fue y una hija que vuelve. Alguien que necesita otra vez, una vez más, la oportunidad, el perdón, la restauración, para que su vida ahora sí tenga todo el sentido que Dios le quiera dar. Querida familia, queridos hermanos, yo tuve que pasar por esta experiencia. Y para mí fue fundamental mi familia en la fe, mis ancianos. Fue fundamental el corazón, la visión de ellos para ser restaurado. Y les puedo asegurar que mirando hacia atrás, hubiese preferido no pasar, sin duda, por la restauración, porque hubiese preferido no pecar o no caer. Pero una vez cuando uno pasa ese límite, lo único que queda por delante es perdón y restauración. Y en esto está completamente involucrado en primer lugar el Señor, que nos conoce lo más íntimo de nuestra vida, pero también está involucrada la iglesia completa para que esto sea una realidad en aquellos que necesitan volver al Señor, que necesitan ser restaurados en su vida. Gracias por este tiempo, queridos hermanos. Gracias por la oportunidad de compartir y espero que haya sido de bendición lo compartido de la palabra en esta noche. Gracias, que el Señor les bendiga.